y muy bueno el puntapié inicial, lo que es la innovación y la búsqueda de soluciones que están de la mano de la agricultura, de la mano de poder entender mejor estos procesos biológicos que en realidad nosotros estamos tratando de copiar y seguir de cerca a la naturaleza. Ujú. Entonces, cuando vamos a hablar de esto, y no estoy perdiendo tiempo, sino Sí, que contanos y compartí se me pantalla, trabó la Marticho. computadora y quería compartirles algo que Sí, dale. improvisamos como el otro día con vos, que no me acuerdo en qué momento nos cruzamos Sí, y me hiciste una señor. pregunta y justo tenía algo, algunos apuntes a mano. Te decía que la búsqueda de la innovación, tanto mirar a la naturaleza, a veces uno se contagia. Y en ese contagio vemos que la microbiología es un elemento que está aliado a nuestras decisiones agrícolas, está aliado a nuestras decisiones de manejo, porque cuando hablamos de microbiología, ahora que estamos familiarizados con este mundo de lo pequeño, de los virus, de las bacterias, de los hongos, de eso que no vemos pero que hace mover la rueda, me acuerdo de un gran amigo que decía que lo esencial es invisible a los ojos, robando una frase del Principito, que la microbiología se sustenta en entender a estos microorganismos, esos organismos tan chicos, que microscópicos, que no alcanzamos a ver a simple vista, y que son en sí los responsables de que funcionen los agroecosistemas, que funcione la vida, y que en su gran mayoría su reservorio, su fuente natural está en los suelos. En este ejemplo, en este esquema, lo que estamos viendo es una planta, no importa la especie, lo que nos está mostrando que alrededor del sistema de raíces encontramos muchos organismos que forman parte de lo que nosotros pues llamamos complejos de promotores del crecimiento, algunos hongos que son micorríticos, que son extensiones de las raíces, otros que tienen capacidad de fijar nitrógeno, es decir, tomar nitrógeno del aire e incorporarlo en el sistema en forma de su propio cuerpo para después liberarlo a las plantas o dentro de estas plantas, como en el caso de soja, maní, alfalfa, que son las leguminosas, y darle la nutrición a la planta mientras crece. Y otro gran grupo que siempre estuvo, pero que lo veíamos con mucha complejidad, que son los endófitos, es decir, aquellos microorganismos que logran incorporarse dentro de la planta y que van a estar funcionando como grandes promotores y permanentes usinas de crecimiento en la planta. Ese mundo subterráneo que rodea la planta, que tiene hongos, protozoos, algas, bacterias, virus y demás, hace que el sistema funcione. Hay una interacción permanente de los microorganismos con las plantas. Es muy difícil hacer una relación causa-efecto, es decir, que haya un modo de acción único, que tal o cual especie realiza esta función únicamente, sino que son complejas y que a la vez esa complejidad la manifiestan las plantas ajustando su crecimiento. ¿Qué quiere decir ajustando su crecimiento? La presencia sola del microorganismo va a desencadenar que los cultivos, que las plantas perciban un escenario, un ambiente. Ese ambiente nosotros lo podemos ver y si tenemos decisión nos quedamos o nos vamos. Las plantas se quedan y entonces se tienen que ajustar a ese ambiente. Y normalmente ese ajuste conduce, en la gran mayoría de estos microorganismos, a que las plantas respondan incorporando y siendo más eficientes en el uso de nutrientes. Alrededor de una raíz, esto es un esquema de una raíz, estas simbolizan, estos colores violetas simbolizan microorganismos y acá vemos varias señales o varios compuestos que son la forma en la cual la planta se comunica con los microorganismos y los microorganismos con las plantas. Y la respuesta es un funcionamiento de ajuste. Ese ajuste, desde el lado de la microbiología ya aplicada, es decir, eso lo aprendemos en la naturaleza, vemos que existe y lo tratamos de aislar, de multiplicar, de expresar más a nivel industrial para llevarlo nuevamente a los sistemas biológicos en los cuales producimos. Esos tratamientos biológicos son intervenciones, son cambios, son decisiones que incorporamos dentro de un manejo de un cultivo, conjunto de plantas, y que se transfieren principalmente en tres grandes grupos. Aquellos que aportan nutrientes en forma directa, es decir, hacen más accesible un elemento para que las plantas
puedan nutrirse y crecer, aquellos microorganismos que por su actividad, principalmente por su gran velocidad y algunos compuestos con los cuales se protegen y protegen a su entorno, generan protección contra otros patógenos, incluso puede haber hasta control de algunas plantas, podemos llamarlos bioherbicidas, y también un tercer grupo que es aquel grupo de microorganismos que están en la naturaleza, que no aportan nutrientes, que no generan protección directa, pero sí liberan promotores y compuestos o señales que hacen que las plantas crezcan de forma mucho más saludable, y nosotros lo resumimos como mitigadores de estrés abiótico, promotores del crecimiento. Todos esos son ejemplos, pero recordemos que no hay una causa-efecto. La pregunta es, y ya que vamos a hacer la pregunta, Ricardo, es ¿por qué si están en la naturaleza? ¿Por qué si aprendemos de ella? ¿Por qué si hacen que la vida funcione nosotros tenemos que incorporarlos, o qué ganamos cuando lo incorporamos, cuando inoculamos? Este trabajo es un trabajo que es muy ejemplificador sobre este efecto. Fue realizado en Australia sobre cultivos de trigo en 2 campañas diferentes, y lo interesante acá es que nos muestra en la línea azul cómo es la evolución de un número importante de microorganismos que toman nitrógeno del aire y lo incorporan en la rizosfera, es decir, alrededor de la raíz, a lo largo del ciclo del cultivo, desde la siembra en adelante. Fíjense que hay una evolución. En la medida que las plantas de trigo crecen, la actividad, la presencia de estos microorganismos que toman nitrógeno del aire y lo incorporan al sistema, aumenta. Eso es en respuesta, sin dudas, a la mayor cantidad de energía que se genera alrededor de las raíces de cualquier especie, de cualquier planta cuando está creciendo en el suelo. La línea roja nos muestra qué sucede en esos mismos cultivos de trigo cuando fueron inoculados con uno de estos microorganismos fijadores de nitrógeno del aire, promotores del crecimiento. Fíjense que ese número se mantiene estable desde el inicio. Lo que nos está mostrando que cuando nosotros inoculamos, lo que le estamos dando al sistema es algo que el sistema busca. El sistema busca este equilibrio. Una alta actividad en 2 campañas diferentes, cuando el cultivo consolida su máximo crecimiento. Cuando inoculamos, lo que hacemos es adelantar, anticipar ese establecimiento de los microorganismos que nos interesan. Y sobre todo, lo estamos haciendo accesibles a las raíces. Imaginémonos que un microorganismo endófito, uno que crece dentro de, o se multiplica dentro de una planta, al anticipar su presencia, estamos dándole mejores condiciones al cultivo de capturar los beneficios de la actividad de ese microorganismo. Es decir, estamos dándole un respaldo a un proceso natural. Hay evidencias sobre estos microorganismos que mejoran el crecimiento de los cultivos, que realmente aporten algo a la producción, y hay muchísimos estudios. Vamos a hablar de algunas cosas de campo. ¿Qué es lo que vemos? Esto es un trabajo hecho por Gustavo Ferraris del INTA de Pergamino durante 4 campañas en distintos cultivos: trigo, cebada, maíz, soja. Al aplicar estos inoculantes, es decir, al introducir estos microorganismos, la línea negra o los puntos rojos nos muestran que, independientemente de la producción del cultivo y de la campaña, hay una contribución. Es decir, hacen una ayuda, hacen una mejor lectura de la condición de ambiente, o, en otras palabras, ayudan a la adaptación de los cultivos a los diferentes ambientes. Le están anticipando y preparando para soportar algunas condiciones de estrés abiótico. ¿Y eso ocurre en algún momento del ciclo, permanentemente? Bueno, esto es importante. ¿Por qué? Porque los microorganismos, si bien los aplicamos en momentos muy específicos, y operativamente vamos a concentrarnos en la siembra, en el surco o sobre las semillas, pero siempre va en el momento de la siembra, anticipamos esa condición de crecimiento, sabemos que sus efectos se van a manifestar en las plantas a lo largo del ciclo. Esto es un estudio que estamos haciendo en la universidad, en Santa Rosa, en La Pampa, donde comparamos la contribución de estimulantes biológicos o bioestimulantes, señales, compuestos análogos a los que utilizan las plantas para su funcionamiento,
y microorganismos o fertilizantes biológicos o inoculantes. Lo que acá hacemos es, por ejemplo, un pool, en el caso de biológicos, es el promedio de diferentes microorganismos. Uno de ellos es el que hoy conversaban al principio, que es la formulación de índigo. En la cosa de estimulantes estamos hablando de complejos de señales, desde complejos de hormonas hasta complejos de mejoradores de la actividad de la fijación del nitrógeno en forma libre. Y lo que estamos viendo es que ese efecto de mejora del crecimiento ocurre durante todo el ciclo. No es solo mejoramos la implantación o mejoramos el crecimiento de raíces o mejoramos la tasa en tal o cual estadio del cultivo. En este caso en trigo, lo que vimos, y lo estoy mostrando un ejemplo, la intensidad del color verde, o sea, el color de las hojas verde significa fotosíntesis, significa energía, significa crecimiento, significa rendimiento. Fíjense que a partir de los 120 días, 140, 150 días después de la siembra, es decir, ya entramos al llenado de grano y avanzamos casi hasta madurez, se mantienen en concentraciones mayores. Es decir, perdura el beneficio del tratamiento aplicado en la siembra sobre todo el ciclo del cultivo y es muy manifiesto y significativo hacia el estadio de madurez. Es decir, acompaña mejor la economía de uso del nitrógeno. Y la pregunta del millón, ¿y eso sirve para algo? Y sí, fíjense, aumenta el número de granos, mantiene la concentración de proteínas y genera la respuesta esperada en términos de rendimientos. ¿Por qué ocurre esto? Porque es una cadena de procesos múltiples, no hay un causa-efecto individual, y lo que vemos es que mejora el crecimiento de la planta. Mejorar el crecimiento es capturar mejor la radiación, transformarla en estructuras del cultivo. Entre esas estructuras del cultivo, las que primero vemos son crecimiento de raíces y crecimiento de la biomasa aérea. Este es un estudio que hicimos sobre casi 300 sitios, inoculando con un microorganismo promotor del crecimiento en Argentina, el trabajo, nos muestra que en condiciones de campo, cerca del 20% del tamaño de las raíces, biomasa de las raíces, es logrado, mejorado, la respuesta, por la aplicación de este microorganismo, y que la materia seca inicial, la biomasa en macollaje, es casi un 10% mayor. Por lo tanto, vemos una serie de cambios en el cultivo desde etapas tempranas, en las estructuras tempranas, que van acompañando y ayudando a sostener el mejor crecimiento y el efecto sobre los rendimientos. Desde el punto de vista funcional, también sabemos que esa mejora en crecimiento se manifiesta en una mayor eficiencia en cuanto al uso de recursos. Uno de los recursos más simples para poder estudiar es la eficiencia en la cual se incorporan, se hacen parte de las plantas los nutrientes que aplicamos. Y lo que vemos es que en el caso de nitrógeno, son las líneas de color azul, o de fósforo, las verdes, aumenta esa eficiencia entre un 17% en el caso de nitrógeno y el 52% en el caso del fósforo. Y acá voy a detener con un comentario, porque el aumento de la eficiencia es el resultado de la mejora del crecimiento, pero no es un elemento de reemplazo de la oferta del recurso nitrógeno, de la oferta del recurso fósforo. Lo que nos está diciendo es, esa aplicación que es una sal, nitrógeno, una sal, fosfatos, que pasa a la solución del suelo, tiene muchos procesos de pérdida, de ineficiencia. La presencia de los microorganismos hacen que esos procesos de ineficiencia se atenúen porque el mejor crecimiento de la planta le da mejores condiciones de explorar y capturar el recurso que estamos aplicando. Entonces, en Argentina estamos muy lejos de imaginar un reemplazo de una práctica por la otra. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es, primero, tener la disponibilidad, fertilización, a partir de un diagnóstico de necesidades o de oferta de fertilidad del suelo, y la corrección o la mejora a través de atributos de mejora de crecimiento del cultivo. También nos preguntamos hasta acá, vimos el crecimiento de los cultivos, algunos ejemplos. ¿Qué pasa con a nivel producción en términos generales?
Y cuando decimos hay información que los mejoradores biológicos o microorganismos que mejoran el crecimiento están contribuyendo a mejorar la producción, sí. Acá resumí 617 estudios que se hicieron desde el año 2002 al 2016, unas cuantas situaciones a lo largo de varias campañas y regiones y condiciones de manejo, con un microorganismo mejorador del crecimiento. Pongo ese ejemplo porque es el más estudiado, pero abundan este tipo de microorganismos y esas contribuciones biológicas, y que nos muestra que cuando dejamos de esta tecnología, es decir, la ayuda en la adaptación de los cultivos a las condiciones ambientales, ponemos a riesgo el equivalente al 6% del resultado del cultivo. Lo que tenemos que ver es que la microbiología en su origen es parte funcional de los sistemas de producción y que nosotros estamos introduciendo plantas que son externas. Nosotros estamos familiarizados con el trigo e imaginamos 200 años de siembras de trigo, pero en la naturaleza esos 200 años es muy poco. Por lo tanto, todos los años que introducimos una nueva variedad, estamos introduciendo un nuevo sistema al ambiente. Ese nuevo sistema tiene sus requisitos y tiene sus riesgos ambientales en cuanto a percibir factores de estrés. Por lo tanto, acompañarlo de la misma forma que lo acompañamos con el mejoramiento, superamos adaptaciones por mejoramiento, y acompañarlo con factores que van a darle mejora al ambiente, es lo que estamos poniendo en nuestra decisión de corregir o de incorporar los microorganismos. Esa práctica representa, independientemente de la campaña y sus variabilidades, un promedio del 6% de los rendimientos que alcanzamos. A modo de síntesis, recordar que la presencia y la actividad de estos microorganismos es algo que forman parte, que son importantes y hacen el crecimiento de las plantas y el rendimiento de los cultivos. O sea, no podemos producir sin acompañar la producción desde el lado de procesos naturales múltiples que están regulados mayormente por microorganismos. Que la posibilidad de inocular, de intervenir con tratamientos biológicos, mejoran la adaptación de las plantas a su ambiente. Eso se refleja principalmente en una mejor incorporación de nutrientes, o sea, mejor incorporación o uso de recursos, lo sabemos desde el uso del agua, lo sabemos desde el uso de los nutrientes, que repercute en la formación del rendimiento, en la formación de estructuras que van a dar lugar a lo que nosotros cosechamos, granos y su peso. Y que no es algo nuevo, si bien con mayor precisión y con mucha mayor intensidad se está viendo en los últimos años. ¿Por qué? Porque hay abundante información, no solo a nivel experimental aislado, sino ya a nivel extensivo, que validan, en el caso de trigo, que hay beneficios de aplicar tratamientos de semillas con microorganismos que mejoran el crecimiento de las plantas y que su origen está en el suelo. Bien, con eso es un poco el resumen para disparar el intercambio, Ricardo, que vamos a conversar. Excelente, excelente, Martincho, buenísimo. Mientras vos hablabas me quedaba con dos cosas dando vueltas. Seguramente vos que estás del otro lado te debes quedar con muchísimas y hacenos llegar preguntas porque después tenemos un bloque de preguntas. Pero me quedaba con esto. Yo cuando te presentaba decía máster en ciencias del suelo, ¿no? Y te ponían el suelo, vos por supuesto que sabés mucho más que eso. Pero qué bárbaro cómo cambió, cómo garpa hoy la edafología, ¿no? El conocimiento de todo lo que pasa. A mí me da la sensación de que en los últimos 10 años el aprendizaje es una cosa que es una curva que sigue, sigue, sigue. Y en esa curva, y te ato el segundo concepto que me quedo, es acompañar la producción con procesos múltiples en donde los microorganismos son protagonistas, ¿no? Porque, viste que nosotros aprendíamos la parte sólida, la materia orgánica, los minerales y cómo se destruía todo eso. Después lo veías en maquinaria agrícola cuando en esa época trabajábamos más con maquinaria que destruía el suelo. Y uno dice hoy, hablábamos de biología del suelo, pero no le dábamos tanto énfasis. Había la sensación de que edafología y todo lo que tenga que ver con suelos cambió diametralmente y los capítulos que tienen que ver con biología y con microorganismos hoy deberían ser la mitad de los libros, ¿no? No sé si la mitad, pero sí todo lo que tenga que ver mirar la naturaleza con un poquito más de integralmente y no en forma
desordenada o con focos muy causa-efecto, es lo que está creciendo. Sabemos que las plantas viven y su principal lectura del ambiente es con el suelo. O sea, el primer contacto de una semilla y donde se bebe y donde va a dar el puntapié inicial a aparecer su radícula y los primeros recursos y señales la toma del suelo. Y también sabemos que en el suelo todos esos procesos que después con física o con química los aislamos, tienen en algún punto un ritmo, una tasa que está ligada a la microbiología. O sea, cuando hablamos de formación de suelo, nos estamos refiriendo a un proceso de degradación o meteorización de rocas, cuyo puntapié inicial es la capacidad que tuvo algún microorganismo de colonizarlos, de liberar ácidos para que esas rocas empiecen a tener formas más accesibles. ¿Por qué? Porque el microorganismo necesitaba de ciertos minerales para su nutrición, para su crecimiento, para aprovechar esa energía que tomaba de otros recursos. Entonces, sí, la edafología es muy importante. Creo que la biología es mucho mayor, pero la visión integral. O sea, el verlo por segmentos nos confunde y obviamente es más simple imaginar causa-efecto, pero hoy tenemos herramientas para poderlo ver de una forma mucho más compleja, más combinada. Y creo que lo conversamos hace unos días con Carlos en algún de estos intercambios filosóficos de la microbiología. El rol de la microbiología es nada más y nada menos que empezar a encontrar con un detalle diferente esos huecos donde esa relación causa-efecto nos está dando error. ¿Error qué quiere decir? Hacemos una proyección por usar tal o cual producto y la eficiencia cae. Y vemos que la microbiología va despacito, tac, se ubica ahí y nos genera un salto de calidad, un salto de mejora. Por eso Excelente. cuando presentamos la información de rendimientos en respuesta a la inoculación o en respuesta a tratamientos biológicos, mi desafío es mirarlo al revés. O sea, eso es lo natural. Lo que estamos tratando de ver es cómo nos acercamos a esa condición. O sea, cuánto dejamos cuando nos olvidamos que la microbiología es parte del sistema.